Durante los años 60 y el nacimiento de los shows masivos, muchos incidentes tuvieron lugar. Pero una noche, la locura fue completa y absolutamente demencial. Corría 1969 y The Doors habían sido invitados a tocar a Miami. Luego de negociaciones, el evento tuvo lugar en un auditorio de cuestionable reputación denominado Diner Key. 3Image, la agencia con la cual el management de los Doors cerraron convenio, era de más dudosa reputación aún, famosa por estafar bandas. El lugar en cuestión era un viejo hangar de aviones devenido en recinto para conciertos que apestaba a mugre y a humedad, y al cual le habían quitado los asientos para poder vender más localidades. El show se realizó el 1 de marzo de 1969, y al llegar al mismo y ver la situación, el manager de los Doors, Bill Siddons, se rehusó a que la banda actuara esa noche. Pero, bajo amenazas de los promotores de quedarse con el nuevo equipamiento de sonido de la banda, la misma no tuvo más opción que dar el concierto. Jim Morrison, quien había perdido un vuelo y llegó sobre la hora, lo hizo completamente borracho, en un estado deplorable. El panorama pintaba pésimo. Jim, completamente vestido de negro, barbudo, con un sombrero de ala ancha y una cruz de plata en el cuello, entró tambaleando al camerino. No pasó mucho tiempo hasta que se le proporcionó, imprudentemente quizás, un resumen de las vibraciones conflictivas y desorbitadas del concierto, los promotores poco confiables y las amenazas. El encargado del equipamiento de la banda informó al grupo que el escenario estaba mal ensamblado, pero más allá de eso y sin alternativa alguna, el concierto comenzó. John Densmore notó enseguida que el escenario se movía mientras Jim empezó a hablarle al público sobre pasarla bien, hacer la revolución, diciendo reiteradamente: ¿están listos? La banda arrancó con Backdoor Man, pero Jim, en vez de cantar, se puso a improvisar la letra de una canción inconclusa cuyo título era Rock is Dead, lo cual irritaba a Robbie Krieger. Luego de un par de estrofas y el solo de Robbie, alguien lanzó una bolsa de plástico con pintura, la cual estalló en el escenario, salpicando a Robbie y a Jim. Acto seguido, Morrison dobló la apuesta y comenzó a gritar: «Sí, vamos, nena, estás a punto de conseguirlo. Más suave, cariño, vamos». Esto en referencia a que alguna mujer del público le practicara sexo oral. Luego dijo: «Estoy solo, necesito algo de amor. ¿No hay nadie que quiera adorar mi culo?». A la par que invitaba al público a que subiera al escenario a hacerle el amor, la banda atacó con 5 to 1. Apenas 2 estrofas sonaron, y Jim encolerizó y comenzó a gritarle a la audiencia nuevamente: «Son un grupo de jodidos idiotas, una manga de esclavos. ¿Cuánto piensan que va a durar esto? Quizá les encanta tener la cabeza metida en la mierda. Les encanta que los intimiden, ¿verdad? Son una panda de esclavos». Luego siguió arengando a todos a hacer una revolución, a amarse hasta que duela. «Hablo del amor», repetía sin cesar, mientras el resto de la agrupación intentaba tocar Touch Me. Jim volvió a parar el concierto y de muy mal humor se quitó la chaqueta de cuero y la lanzó a la audiencia. «Todo esto está jodido. La han cagado demasiado rápido. No voy a seguir», repetía. Ray Manzarek paró de tocar y el grupo arrancó con Love Me Two Times, que Jim cantó monótonamente y en cuyo solo fingió que le hacía un afelatio a la guitarra de Robbie. Luego habló de cambiar al mundo. «Lo primero que vamos a hacer es tomar las escuelas». La asistencia aplaudió. El resto de la banda improvisaba progresiones de blues y Jim volvió a arremeter al público contando que él había nacido en Florida, mientras se tocaba la entrepierna. Jim coreaba más exhortaciones anarquistas y a la larga concluyó When the Music's Over, desembocando en Light My Fire, lo cual hacía parecer que todo seguiría un curso normal. Dentro de todo este caos,
un tal Lewis Marvin, heredero de un supermercado de Topanga, le pasó a Jim un cordero vivo, el cual se puso a la altura del pecho mientras miles de flashes se dispararon inmediatamente. Cuando terminó Light My Fire, Jim volvió a agarrarse la entrepierna y a exhortar al público a que subiera al escenario. «Quiero ver algo de acción por ahí», gritó 5 veces. «Vamos, sin límites, sin reglas». Fue ahí cuando la gente comenzó a subir al escenario, mientras Jim comenzaba a desabrocharse el cinturón. Manzarek gritó a un asistente que no lo dejara continuar con el striptease, mientras Jim le preguntaba al público si querían ver su miembro. Un promotor subió al escenario y le dijo a Jim: «Mejor que no lo hagas». Pero este se lo sacó de encima y le dijo a la audiencia: «No nos vamos hasta que todos se vuelvan locos». Se metió la mano adentro del pantalón hasta que finalmente uno de los guardaespaldas terminó por arrojarlo del escenario antes que siguiera. La gente atajó a Jim y este los condujo a una suerte de baile pagano con forma de serpiente. El manager de los Doors dijo: «El público parecía un torbellino gigante con Jim en el centro». A la par que esto acontecía, el escenario empezó a ladearse y finalmente se desmoronó. 25 años después, Ray Manzarek dijo en una entrevista radial lo siguiente: «Era Dionisio provocando a las serpientes. Lo que sucedió en Miami fue una alucinación colectiva». Luego de este concierto, The Doors, en su concepción original, se habían terminado. Un solo paisaje quedaba a la vista en el horizonte. El fin.